Buenas, estimados organizadores del curso de capacitación virtual. Voy a presentarme. Soy el profesor Kelman Whitman Marí Rengifo de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, a cargo de la Cátedra de Física Nuclear y otros cursos de física que se dictan en la Escuela de Física para pregrado. Anterior, si no, nos quedamos con el término en el cual dependa de una baja temperatura. ¿Por qué hacemos esto? Normalmente los átomos que encontramos que están a temperatura ambiente se considera ya, al tener esa temperatura de 300 Kelvin, propiedades que generalmente no cuánticas. Cuando queremos observar sus propiedades cuánticas tenemos que bajar la temperatura. Y al bajar la temperatura, normalmente si queremos observar fenómenos cuánticos macroscópicos, tenemos que bajar, según la cuántica, es a menor a 100 nanokelvin. Entonces a esas temperaturas, ya si se fuese un sistema de bosones, se observara de esta manera. Este potencial es un potencial que atrapa a estos bosones a esta baja temperatura. Entonces, haciendo esta reducción de esta función de onda y que la interacción sea una interacción binaria de 1 a 1, es decir, a bajas temperaturas difícilmente un bosón puede interactuar con 2 o 3 o más bosones. Normalmente lo hace de sistema binario, en parejas. Entonces la función se reduce a esta. Esta ecuación diferencial es una ecuación similar a la ecuación de Schrödinger, pero conocida como ecuación de Gross-Pitayevsky. Esta ecuación estudia los sistemas cuánticos a muy bajas temperaturas. Este es un problema, en realidad, un problema de dispersión de partículas, en donde la función de onda está reemplazada por una onda plana, que es una onda incidente, y modulada por esta función de dispersión, por una onda esférica, que es una onda saliente, después de la dispersión. Y caracterizada por la sección eficaz total de dispersión. Normalmente el fenómeno que está asociado a muy bajas temperaturas en gases cuánticos es el fenómeno de la resonancia de Feshbach. No me quiero detener mucho en explicar esta resonancia de Feshbach, pero más o menos establece de que si yo grafico el scattering length o la longitud de dispersión, como ustedes observan aquí, en función del campo magnético. El campo magnético es lo que hace que bajemos la temperatura y produzcamos un fenómeno de resonancia, es decir, donde la energía de las partículas que están separadas a un cierto nivel coincida con la energía de las partículas que están ligadas, y ese valor de energía lo produce un cierto valor de campo magnético. Ese campo magnético hace que se produzca esa resonancia. Para este valor, por ejemplo, de campo magnético, ocurre esta línea, que esta línea se conoce como la resonancia de Feshbach. A la derecha de la resonancia de Feshbach se produce la interacción entre pares de electrones, lo que Cooper le llamó los pares de Cooper. Y a la de izquierda de esta resonancia se produce el condensado de Bose-Einstein. Entonces yo puedo pasar de un sistema cuántico bosónico a la izquierda de esta resonancia a un sistema cuántico fermiónico como yo quiero, solamente variando el campo magnético. Ahí ustedes pueden observar cómo se comporta la longitud de dispersión y en función del campo magnético incidente. El sistema que se va a estudiar para observar un fenómeno importante a bajas temperaturas es el litio. El litio, porque cuando es litio 6 se comporta como un sistema bosónico y cuando es litio fermiónico. La cantidad observada de este fenómeno fue predicha en el 24 por Bose y Einstein. Luego, aproximadamente 71 años después, en el 95, se pudo observar experimentalmente este fenómeno de condensado de Bose-Einstein por Eric Cornell, Carl Weyman, Wolfgang Kertele y Randall Kulet. Luego, en el 98, 3 años después, se pudo observar el fenómeno del gas degenerado de Fermi por Brian DeMarco y Quiero explicar brevemente cómo funciona este sistema. Tenemos una cámara principal, que es la cámara en donde se almacena esta sustancia litio para poder observar su fase condensada. Este sistema que está a alta temperatura es desacelerada por un tubo llamado desacelerador Zeeman. Luego pasa por una diferencia de presiones y un horno en el cual se enfría el sistema hasta observar el fenómeno. Normalmente, ¿cómo se observa? ¿Cómo se produce este fenómeno cuántico a baja temperatura? Por una trampa magneto-óptica. Es decir, tenemos
una incidencia de rayos incidentes láser en las 6 direcciones, en el eje X positivo o negativo, Y positivo o negativo y Z, en las 6 direcciones, de tal manera que lo que se observa en el interior es una especie de melaza óptica. Aquí los átomos comienzan a disminuir su velocidad. Este fenómeno, también atrapado y confinado por las bobinas de Helmholtz situadas de manera antiparalela, se conoce como todo este compuesto trampa magneto-óptica, o sus iniciales en inglés MOT. El enfriamiento también se puede estudiar como una emisión o reemisión de fotones. Cuando los fotones son absorbidos por el átomo, ocurren normalmente en una dirección. Aquí ustedes pueden observar que ocurre de izquierda a derecha. Luego, en la reemisión de fotones, eso ocurre en todas las direcciones. Entonces, de tal manera que en la reemisión el átomo comienza a perder energía cinética. Esta energía cinética, y como son muchos átomos, hace que se disminuya el valor. Este es un arreglo experimental de cómo podemos obtener el condensado de Bose-Einstein. Más o menos este es un arreglo de 150 componentes ópticos que pueden permitir observar este. Ahí ustedes observan un condensado, una trampa magneto-óptica de litio, de tal manera que vista de manera microscópica se puede ver de esta manera. La trampa tiene una forma de potencial armónico y los átomos están confinados en su parte inferior. Para yo quedarme con átomos cada vez más fríos, lo que debo de hacer es reducir este potencial. Al reducir el potencial es como si yo quitara esta parte. En la parte inferior lo pueden observar los átomos que tienen mayor velocidad, y me quedaría en una fase de pseudoequilibrio de esta manera, y luego al pasar un tiempo se formaría otra vez esta forma de distribución conocida. Aquí esta distribución corresponde a una temperatura T1 que es menor a esta temperatura al inicio, que era la temperatura T sub 0. Entonces de esta manera podemos quedarnos con átomos cada vez más fríos. Y esto tiene sentido porque si yo tengo átomos de alta temperatura y me libro de esos átomos de alta temperatura, entonces lo que estoy encontrando, quedándome con después del tiempo, es átomos que están a menor. El litio lo he escogido, como mencioné antes, porque tiene un carácter bosónico, que es si estudiáramos el litio 6, y un carácter fermiónico, que es si estudiáramos el litio. El diagrama experimental es el siguiente, miren. Aquí ustedes observan en la parte superior cómo estos átomos están atrapados en la trampa magneto-óptica. Se incide un rayo láser en esta dirección y los átomos están confinados en esta línea. Esta mancha negra que ustedes observan son átomos confinados en la cual se disminuye su temperatura. Pasa un cierto tiempo, toda la nube de átomos que están a alta temperatura se disipa, cae, entre comillas, y solamente me quedan atrapados estos átomos en esta línea. Esta es una vista después de un cierto tiempo. Entonces pasa un tiempo más y solamente me queda, por ejemplo, esta línea. Aquí ustedes están observando esta línea. Esta línea es una vista en 2 dimensiones en donde se está observando una baja concentración. Normalmente esta imagen corresponde a una imagen observada por primera vez en México. México reportó esta imagen de un condensado de Bose-Einstein el 24 de octubre del 2008 a las 23:53 horas. Esta concentración corresponde a 40.000 moléculas de litio que está más o menos aproximadamente a una temperatura de 20 nanokelvin, que es una temperatura que corresponde con la teoría. La teoría establece que para observar fenómenos cuánticos a muy baja temperatura, estos sistemas cuánticos deben de tener una temperatura inferior a 100 nanokelvin. La temperatura observada en este gráfico corresponde a 20. Actualmente se pueden construir condensados de Bose-Einstein cada 15 segundos. Esta imagen que ustedes ven es una imagen que tiene su correspondencia, acoplamiento de la distribución normal con la distribución correspondiente a un condensado de Bose-Einstein. Miren en la parte superior, es una vista en 3 dimensiones en comparación con las anteriores, que es una vista en 2. Esta es una vista en 3 dimensiones donde vemos que no se ve una alta concentración de átomos porque las temperaturas están en un nivel térmico. Disminuimos más la temperatura. En este acoplamiento ya podemos observar un comportamiento tipo condensado, y a esta temperatura se puede observar el condensado con mayor facilidad. Bien, espero que les haya parecido de su agrado. Me despido. Muchas gracias.